28, versos 5 y 7. Dios bendiga a toda esa juventud de esta iglesia. Yo pienso que aquí no hay nadie viejo. Aleluya. Ustedes saben que viejo es lo que está en desuso. ¿Ustedes sabían? Yo creo que ninguno de ustedes han entrado en esa etapa. Aquí todos tienen utilidad. Todos de alguna manera obran, se mueven, hacen, construyen. Y eso es maravilloso. Dice la palabra, Mateo 28, versos 5, 6 y 7. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Ore conmigo. Padre eterno, te ruego en este momento que tu palabra gravite, se ubique, se asiente en nuestros corazones. Ayúdanos por ella a ser edificados, sanados, restaurados, renovados. Que tu palabra corrija los males que hay en nuestra vida y elimine todas aquellas cosas que no permiten que el poder de la resurrección sea manifestada en nosotros. Oh Dios, glorifícate. Puede levantar su mano. Señor, glorifícate. Señor, a ti te damos la gloria. Usted tiene una alabanza que se la pueda dar al Señor. Que salga de usted. Una alabanza que salga de usted. Aleluya. Aleluya. Una alabanza que salga de usted. Que usted reconozca que Cristo resucitó. Que Él vive. Que no importa lo que digan, Él vive. Él vive. Jesús vive. Y está con nosotros. Recibe la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y pueden acomodarse. Hay un periodista que dice: permítanos estar con ustedes 30 minutos y un chin más. Soy allá en Santo Domingo. Yo voy a ver si me quedo en los 30. Y no tenga que usar la reserva. Pero si en caso tengo que usar la reserva, aprovechela. Porque las reservas son preciadas, son completamente de suma importancia. Usted sabe que las reservas son para corregir las dificultades en medio de la crisis. Y si en medio de la crisis usted no tiene reserva, usted la va a pasar difícil. Jesús resucitó. Cuando se habla de resurrección, obligatoriamente hay que hablar de muerte. Es imposible hablar de resurrección sin antes abordar lo que es la muerte. No se puede hacer muchas cosas en términos de aceptar resurrección si no vemos antes que la muerte es una realidad. ¿Y cómo definimos la muerte? La muerte se considera como la peor consecuencia
de una decisión equivocada o temeraria. Cuando usted va manejando la alta velocidad, es una decisión que usted ha tomado y probablemente la consecuencia sea la muerte. La muerte se puede definir elementalmente como el estado ausente de todo lo que tiene significado y es objetivo. Es la muerte lo que hace desaparecer las cosas que son. Es la muerte la que borra, la que elimina y solo deja los recuerdos. Es por eso que como nosotros estamos amenazados a la muerte o a la partida física, a la ausencia física, yo le llamo dentro del cristianismo partida o ausencia física. Como estamos amenazados a esto, nosotros debemos estar preocupados por dejar algo por lo que nos recuerden. Pero que nos recuerden como útil. Que dejemos un legado de bien, un legado que edifica, un legado que ayuda, un legado que pueda ser como punto de partida, como un ejemplo y punto de partida a la superación de lo demás. Y que aún en medio de la tristeza que deja la muerte, podamos nosotros ver en aquel que partió, en aquel que se fue, que pueda dejar algo de lo cual nosotros nos sintamos orgullosos y que nos mueva a nosotros seguirlo practicando. Estar muerto es pasar al vacío de lo imposible, al estado inerte, a la desconexión, a la separación sin líneas dinámicas. En la muerte no hay dinamismo. En la muerte no hay motivación. En la muerte no hay nada que podamos nosotros querer, desear. Es tanto así que la gente que usted más quiere, la gente que usted más mima y más desea su compañía, cuando se muere, ya usted está planificando que se lo lleve. Ya usted no quiere que esté. Porque la muerte solo deja tragedia, dolor, soledad, depresión, falta de ánimo. Y si aquel que muere no deja un legado que pueda edificar a los que quedan vivos, todavía es peor. Porque no hay nada en que apoyarse. En cambio, hablar de resurrección es ponerse de pie, es abrir los ojos a la verdad y agarrarse, agregarse a lo positivo. Cuán anchuroso, cuán lejos, cuán amplio es la distancia entre la vida y la muerte. La muerte nadie la quiere, la vida todos lo aprecian. Ahora le quiero decirle que también la vida, cuando no tiene propósito, es lo más parecido a la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando en la vida usted no tiene una línea a seguir, un propósito, usted no tiene metas y usted no se decide a construir algo que edifique, eso es igual a estar muerto o peor. Porque el muerto no consume y los que están vivos, que no tienen propósito, están consumiendo. Aleluya. Entonces es peor estar vivo sin propósito que hasta morirse dejando un legado. Gloria a Dios. Yo pienso, hermano, que hay gente que considerándolo, algunas veces existen personas que considerándolo dentro del análisis y del juicio puramente humano, en el cual nosotros no debemos transitar, ni debemos participar. Pero del juicio puramente humano, hay gente que debieran estar mejor muertos. Porque vivos lo que hacen es carga. Vivos no dejan resultados.
no tienen propósito, usted no le ve movimiento, usted no le ve dinámica, usted no le ve producción. Y lo más lamentable es que en las iglesias aparecen de esa gente. Nadie se salva por ello. Nadie es bendecido por ello. No visitan a nadie, no ayudan a nadie, no levantan a nadie, no hacen nada que edifique al otro. Siempre viven consumiendo, pero no produciendo. Yo confío que aquí no haya. Y que si habían, se hayan mudado o que hayan cambiado. Y si hay alguien que está atrapado por este virus, que hoy sea sanado y prefiera tener vida con propósito, que prefiera hacer algo, construir algo, vivir para algo, que alguien consiga algo con usted. Alguien debe ser bendecido por la vida suya. Usted no se puede vivir una vida así, moviéndose en la muerte, caminando en la muerte, caminando en el abismo oscuro de lo inservible, de lo que no tiene significado y de lo que no tiene dinámica. Aleluya, adoran al Señor. Está duro eso, ¿verdad? Pero más duro es que venga la ausencia física y que esta ausencia física se convierta en muerte y que nosotros no hayamos podido convertirnos en algo servible. Porque debo decirle que el que resucitó se fue, pero Él vuelve. Y cuando vuelve no viene a ponerse en las manos de los verdugos, viene a buscar un pueblo que haya sido de bendición para la sociedad. Mis hermanos, estar muerto es pasar al vacío de lo imposible, al estado inerte, a la desconexión, a la separación sin línea dinámica. En cambio, la resurrección es ponerse de pies. La resurrección es abrir los ojos a la verdad y agregarse a lo positivo. Juan capítulo 11, versos 25 y 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo me quiero detener en este versículo, porque a pesar de que hemos aperturado este sermón con palabras fuertes, diciendo que hay gente que debieran hasta morirse, este texto bíblico dice que ese tipo de gente tiene una esperanza, tiene una oportunidad, y Dios a través de Jesucristo está en la disposición de revivirlo, de levantarlo y de darle sentido a su vida. Por eso es que el Señor dice que el que cree en Él, que era la resurrección y la vida, está diciendo: el que está muerto cuando me encuentra a mí vive. El que no hace nada cuando me encuentra a mí produce. El que no tiene sentido cuando me encuentra a mí, entonces siente que vive para algo, que tiene una misión aquí en la tierra. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, no importa la condición, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. No morirá. O sea, todo aquel que vive, todo aquel que produce, todo aquel que tiene sentido, todo aquel que está alojado a la sombra de lo positivo, que tiene líneas de dinamismo, todo aquel que cree en la verdad, que busca mejores espacios y mejores condiciones de vida, todo aquel que tiene esperanza, todo aquel que no se cruza de los brazos, todo aquel que quiere sembrar. Entonces dice la palabra: toda esa persona, aunque parezca muerto, tiene el derecho a vivir. No morirá.
ha pasado de muerte a vida. No habrá separación eterna. Y el Señor le dijo a los que estaban rodeándole: ¿se atreven a creer esto? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se atreven a creer que yo soy la resurrección y la vida? ¿Se atreven a creer que el que cree en mí no morirá eternamente? Que el que cree en mí puede ausentarse, pero no muere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que la muerte es tan fatal y que nadie la quiere. No tiene vinculación con Dios. La muerte no tiene vinculación con Dios. La muerte no tiene ni siquiera vinculación con Cristo. Y no tiene vinculación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que dice que todo aquel que en Él cree no morirá eternamente. Lo que hace es que se ausenta y aún vuelve. Es restaurado. Mis hermanos, ¿cree usted esto? ¿Puede usted creer que Jesús es la resurrección y la vida? Porque creer esto no es tan fácil. En su experiencia personal, ¿ha encontrado fácil creer que Cristo resucitó de entre los muertos? ¿O usted lo tiene como una leyenda o como parte de la historia? ¿O usted lo tiene como ya algo, como un cuento de hadas? ¿O usted lo tiene como una fábula? ¿O usted lo tiene como una realidad que aconteció y que nadie la ha podido borrar? ¿Ha podido creer? Creer es la tarea más difícil que tienen los seres humanos. Creer no es fácil. Es muy bueno usted elogiar lo que ve y creer en lo que ve y examinarlo y hasta hacer como una especie de separación de un elemento y otro, de la composición de un cuerpo, delimitarlo. Y todo eso se puede y volverlo a armar y volverlo a hacer que funcione. Ahora, cuando a usted le dicen algo que usted no lo ve, que usted no tiene idea, que usted no sabe ni siquiera la forma, ni la medida que tiene, no sabe la dimensión, entonces creer en algo de esa naturaleza no es fácil, es difícil. Creer es la tarea más difícil. Creer es la capacidad de defender nuestras ideas doctrinales y el resultado práctico de nuestra armonía y nuestra relación con Dios. Si usted no puede defender las ideas doctrinales y si usted no puede defender el resultado práctico de su armonía y relación con Dios, usted está en quiebra. Usted está en quiebra. Las ideas doctrinales, no importa lo que digan, yo he creído. Pueden decir mañana que no se sabe a ciencia cierta si Cristo resucitó o fue que se los robaron. Pero yo creo que Cristo resucitó. Pueden decir mañana que es un cuento de hadas, pero yo creo que Cristo resucitó. Pueden decir lo que digan, se pueden inventar la historieta que sea. Yo sé que Cristo resucitó. Puedo creer, puedo defender la idea de la doctrina de la resurrección y puedo defender el resultado práctico de mi armonía y mi comunión con Dios. La presencia de Dios en mi vida ha producido un cambio, me ha dado seguridad, me ha dado confianza, me ha ayudado, me ha sanado, me ha liberado. Ya no soy lo que antes era, no soy esclavo del miedo, del terror, del pecado, de la mentira y del engaño. He sido liberado porque la presencia de Dios está vinculada a mí y yo. El día que yo no pueda defender esas ideas, el día que yo no pueda decir lo que es el arrepentimiento y lo que sucede después que la persona se arrepienta, ya yo estoy muerto. Gloria a Dios. El día que yo no pueda defender y exhibir el cambio
que produce nuestra armonía y relación con Dios, entonces ese día fue porque morí. Lucas capítulo 20, verso 38 dice: por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos. Yo, cuando veo este versículo, de verdad me atormentan algunas cosas que suceden en la iglesia. Porque algunas veces nosotros vemos gente que ni que los remolquen se mueven. Y lo que manifiestan es una sequedad y una muerte emocional. No se mueven con nada. Todo el mundo está alabando a Dios y ellos se ahorran esa energía. Aleluya. Aleluya. Mire, en todo esto que ha pasado ya estos días, se han destapado una cantidad de opiniones que generan conocimiento al pueblo. Y escuchaba a alguien, un médico, que hablaba sobre la necesidad de ahorrar en la energía. Que cuando tú estás en una situación difícil y tú estás débil, tú tienes que buscar la forma de no hablar para que pueda durar un poco más. Si tú estás en un lugar donde no hay un oxígeno libre, tú tienes que ahorrar el oxígeno que tienes. Aleluya. Eso parece que es si tú estás en un lugar donde no tienes libertad. Es si tú estás en un lugar donde tú no tienes la capacidad de movimiento, donde no hay con qué alimentarte, con qué fortalecerte. Entonces tú tienes que mantenerte callado para ahorrar las energías. Pues ¿sabe lo que sucede, pastor? Que hay en las iglesias una gente que parece que todavía están aplastados. Todo el mundo está adorando a Dios y ellos están ahorrando la poca energía que tienen. Tampoco ellos adoran a Dios, tampoco bendicen, tampoco hacen nada, tampoco se mueven porque están aplastados. Gloria a Dios. Levanten la mano los que están aplastados. No cayeron. Pero espiritualmente, cuando usted no tiene un manantial fluido de alabanza a Dios, está aplastado. Yo no quiero que usted ignore esa verdad. No quiero que la ignore. Es verdad que todo el mundo no es igual. Hay una gente que brincan sin que nadie le explique. Y se gozan. No hay que hacer muchas cosas para ellos gozarse, porque ellos viven con una música por dentro. Aleluya. Pero aún los que no tenemos música por dentro, o que no somos tan sensacionalistas, tan cosas, tan emocionalistas, hermano, pero debe haber dentro de nosotros la música de la presencia de Dios y de la obra que Dios ha hecho con nosotros, inspirando que alabemos, que glorifiquemos, que nos tomamos, que busquemos su rostro. Algo tiene que motivarnos, porque no estamos muertos. Tenemos vida en Cristo. Cristo resucitó. El hecho de que Cristo resucitó tiene que producir en nosotros un movimiento, un avivamiento, alegría, gozo y sentirnos libres. Uno siempre pastorea a gente que uno tiene que elogiarlo. Yo lo elogio a todos. Pero hay unos que siempre están encendidos. Yo tengo una hermana en nuestra iglesia que todos pueden
ahorrárselo, gloria a Dios, pero ella no puede. Ella tiene que decir gloria a Dios. Algunas veces cuando la comparo con otras personas, yo digo, pero Dios mío, ¿con qué sacrificio fue que tú salvaste a esa mujer? ¿Y con cuál fue que salvaste a ella? Porque parece que no hemos sido liberados con el mismo sacrificio. Parece que no hemos sido libertados con el mismo sacrificio. Hay gente que sí, que se gozan el sacrificio de Cristo a su favor. Y hay otros que lo tienen ahí y ni siquiera una sonrisa le dan. Levante su mano y adore. Pero es necesario que la iglesia sienta que Cristo resucitó, que no estamos muertos. Él resucitó. Él resucitó. El diablo diga que no, Él resucitó. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Es Dios de vivo. Dios no es Dios de gente aplastado. Por eso Él vino a liberar y a salvar. No es Dios de muerte. Porque todo, dice el texto bíblico en Lucas 38, porque todos están vivos en Él. Este pasaje bíblico era un relato donde el Señor se estaba refiriendo, estaba abordando el tema de la resurrección con los saduceos. Los saduceos eran una gente que no creían en esto y eso lo tenían como algo ficticio. O sea, que para ellos eso no existía. Eso era un cuento, la resurrección. Los saduceos, pero los fariseos, en cambio, eran muy celosos de esto y creían en la resurrección y enseñaban eso. Y llegó un momento que Jesús estaba tratando con eso. Y entonces hablaron de los patriarcas que habían muerto. Y el Señor le dice, es que aunque ellos se ve que murieron, están vivos en Dios. Por eso es que la Biblia dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque parte de la tierra, pero como quiera, el sustento de Dios está en esa alma. La Biblia también enseña que no perecerá el justo al igual que el impío. ¿Por qué lo plantea? Porque la vida de Dios está en los justos, aunque se hayan ausentado de la tierra. Ahora, Dios no está en el impío que se fue solo, porque nunca se arrepintió. Para Dios, tu Dios, ni la muerte ni la vida le son espacios restringidos. Dios navega en la muerte como navega en la vida. Y la muerte no lo ha podido atrapar. Y hubo una vez que trató, Él se dejó atrapar. Él se dejó atrapar por la muerte. Y a las 72 horas se rompieron los yugos de la muerte. No pudo soportar. No pudo soportar. Juan capítulo 10 verso 18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Al que quiere experimentar, yo se la suelto, pero vuelvo y la tomo. Vuelvo a tomarla y dice el texto, tengo poder para volverla a tomar. No dependo de nadie, porque ese mandamiento lo tengo de Dios. El Padre le había dado autoridad para que levantara a los muertos y le diera la vida. La palabra fuerte y poderosa en este domingo de resurrección es que Cristo resucitó. En el idioma hebreo encontramos, en el latín, encontramos el verbo resurjo, que es el utilizado para hablar de resurrección.
Y cuando se habla de resurrección, se habla de levantarse, se habla de alzarse, de resurgir, de renacer y de volver. En la semántica hebrea, en la lengua hebrea, en aquel ejercicio de la significación de los términos de la palabra, hablar de resurrección es hablar de renacimiento y de reavivamiento. Bueno, aquí hay que detenerse. Nadie puede haber resucitado en Cristo sin haber renacido de nuevo y sin avivamiento. Gloria a Dios. Esas son dos propiedades o características que identifican a aquel que ha resucitado en Cristo Jesús. Y lo decía Pablo. Pablo decía, pero nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es que no hay espacio, la muerte y la vida no comulgan, no se juntan. Y este pasaje bíblico nos ayuda, o estas significaciones de esta palabra nos ayuda a entender que cuando una persona viene a los pies de Jesús, Él es resucitado. Espiritualmente es resucitado. Las prácticas espirituales y la disciplina que murieron vuelven a tomar espacio en su vida. Y este volver de la disciplina, de la práctica cristiana, de las buenas obras, de un andar puro y justo, de responderle a Dios, de portar la presencia de Dios, representa renacimiento. Y este renacimiento trae avivamiento. Porque tanto el renacimiento como el avivamiento se dan a través de la regeneración. Y la regeneración es el cambio total y masivo que efectúa el perito del alma, del espíritu y del cuerpo, que se llama Jesucristo. El que transforma todo lo dañado en tu vida y te convierte en una nueva criatura. Entonces una persona, una nueva criatura, no es posible que sea nuevo sin renacimiento y avivamiento. Una persona nacida de nuevo todo el tiempo amargado, todo el tiempo deprimido, todo el tiempo lleno de dudas. ¿Y cuándo que tú vas a comenzar a vivir lo que Dios ha implantado en ti? Tú tienes que salir de ahí. Yo sé que vienen momentos difíciles, porque todos nosotros lo experimentamos. Hay momentos de quebranto, yo lo he tenido. Yo recuerdo una vez, yo tenía una semana y estaba muy mal y no me gusta ir a médico. No es porque los médicos sean malos, sino que a mí no me gusta. No me gusta la medicina, no me gusta nada que se relacione con eso. Entonces, y tengo a Dios y yo confío en Él. Y tenía una semana muy mal. Y hubo un momento que un dolor tremendo desde la cabeza, la espalda y todo. Y yo decía, yo no podía estar ni parado. El cuerpo estaba un poco, con muy poco equilibrio. Y cuando yo me vi en esa situación, yo llegué de un culto así, con fiebre, con todo el quebrantamiento. Llegué de un culto y me tiré en la cama. Y cuando estaba ya tirado, dije, no, pero Dios no me trajo aquí para esto. Y la iglesia me quedaba en la parte adelante. Entré a la iglesia así cayéndome, con la Biblia abierta. Y allá le dije, diablo, ven acá. Le dije, mira, y abrí la Biblia en Isaías 53, donde se dice
Mas herido Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y le dije al diablo, ¿qué tú dices a eso? Hermano, al otro día yo estaba sano. Gloria a Dios. Estaba bien. Tú no te puedes dejar caer. Si el Señor te resucitó, tú tienes que vivir en un renacimiento. Tú tienes que vivir en avivamiento. Pueden haber problemas, pero el gozo en tu corazón no lo puede apagar nada. La Biblia dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Yo la doy dentro, yo produzco comunión, yo la mando de arriba. El mundo no la puede dar, pero yo la hago que habite en los corazones de los afligidos. Tener vida. Tiene que haber, ha nacido de nuevo, ha sido resucitado. Tiene que haber renacimiento y avivamiento. La palabra para renacimiento en el hebreo lo que significa es volver a la vida, restaurar la conciencia, el conocimiento anticipado de saber que el Señor vive. Todo el que nace, cuando comienza a hablar, no hay ni que enseñarlo, porque el mismo ambiente en que se desenvuelve le imprime el conocimiento de que Dios es real. Entonces esa conciencia natural hay que despertarla, hay que restaurarla, y esto significa renacer, ser restaurado en condiciones de funcionamiento. En el judaísmo, la resurrección era una creencia firme, especialmente en los fariseos. En el Islam también aceptan la existencia de la resurrección, mientras los fariseos son los que dicen que es una idea ficticia. Los saduceos. Para el cristianismo, la resurrección es una de las doctrinas de mayor connotación. De manera que el apóstol Pablo la ubica como el pilar de la fe cristiana, como el ángulo que sostiene el edificio de la fe. Y en 1 Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, entonces vacía en nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? Si Cristo no resucitó, ¿para qué cantamos? Si Cristo no resucitó, ¿para qué nos alegramos? ¿Para qué adoramos? Entonces vana en nuestra fe, vacía también en nuestra fe. Según el apóstol, sin la resurrección de Jesús, de Cristo Jesús, el sacrificio de la fe es un macro esfuerzo sin esperanza. O sea, un macro esfuerzo significa pasar más allá de lo común. Levantar la carga que usted nunca creía que iba a levantar. Dice, pero sin esperanza, si Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué nos agarramos? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro sostenimiento? Según el apóstol Pablo, sin la resurrección de Cristo Jesús, el sacrificio de la fe es un macro esfuerzo sin esperanza. En el pensamiento de los padres de la iglesia, San Agustín veía la resurrección de Cristo no solamente en él, sino que decía que la resurrección de Cristo se convertía en la resurrección de lo que está en él. Cuando Cristo resucitó, usted y yo fuimos resucitados. ¡Aleluya! Por eso es que debemos alegrarnos, porque la resurrección de él es nuestra garantía de vida. Según Santo Tomás de Aquino, Cristo comprobó
su resurrección de tres maneras. De tres maneras. Hoy nosotros la podemos tomar y pueden ser 3 puntos de nuestra defensa de fe. Los muertos no se ven. Y después que Cristo resucitó, la Biblia dice que los discípulos lo vieron. Los muertos no se tocan, y menos después de 3 días. Ya después de 3 días nadie quiere ni estar cerca. Y la Biblia dice que a Cristo lo tocaron. Los muertos no comen. Y la Biblia dice que Cristo se sentó a la mesa con los discípulos después a comer. Así que la capacidad de que se viera, la capacidad de tocarlo y la oportunidad de sentarse a la mesa a comer son evidencia clara de que Cristo vive. Aleluya. Y de que vive para darnos vida a nosotros. Según Juan 21, 13 al 14 dice: vino pues Jesús y tomó el pan, y eso fue después de la resurrección, y le dio a sí mismo. Tomó también el pescado, lo partió, y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y había un discípulo incrédulo que se llamaba Tomás. Y al encontrarse y dudar de él, Jesús le dijo: ven, tócame. Lo primero es que le enseñó las heridas de los clavos para que vea. Y después le dijo: ahora ven, toma tu dedo y éntralo en el costado si te queda duda. ¿Sabes cuál fue el resultado? Que cuando Tomás vio eso, hubo un clamor que salió desde adentro. Yo creo que ese día fue que Tomás se convirtió. Y Tomás dijo: oh, Señor mío y Dios mío. Y el tocar, el ver las heridas del crucificado y verlo a él caminando por encima de la muerte, lo estremeció, lo hizo reaccionar y lo hizo confesar que el Señor era su Dios. Probablemente no lo había confesado. Él había visto milagros y eso lo había dejado como quien está aplastado. No había podido adorar. Había visto la obra de Dios, pero no lo había podido adorar. Pero cuando vio las heridas de los clavos y que él sabía que lo habían llevado al sepulcro, y que él sabía que le habían puesto una piedra pesada, y que él sabía que le habían puesto vigilancia, cuando lo vio libre de la sepultura, libre de la piedra, libre de los clavos, libre de la cruz y libre de la vigilancia, y le vio las heridas, tuvo que adorarlo. ¿Será que Dios va a tener que enseñarnos a nosotros las heridas de sus clavos para que nosotros le adoremos en todo tiempo? Hace falta alabanza en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está adorando poco y alabando poco. La iglesia de hoy no tiene tiempo para nada. La iglesia de hoy está aplastada, vive aplastada, cansada, ahorrando el poco oxígeno que tiene. Aleluya. Y la única cosa que nos va a hacer despertar y salirnos desde abajo de la peña es que veamos al Cristo crucificado pero resucitado. Aleluya. Por el gusto se reconoció, por la vista, por el tacto. Sus apóstoles fueron testigos oculares de la experiencia del Cristo resucitado. Lo vieron,
lo tocaron, comieron con él y así fueron renovados y transformados para siempre. De tal manera que después, cuando ya el Señor se ha ido, y oiga lo que dicen los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que hablamos. Lo que hemos palpado, la experiencia que hemos tenido, fuimos nosotros que vimos las heridas, fuimos nosotros que lo vimos gravitando por encima de la muerte. Nosotros lo vimos. Y entonces, eso enseñamos. ¿Cuál era la enseñanza principal de los apóstoles? La resurrección de Cristo y el arrepentimiento para perdón de pecado y el bautismo en agua para que cambiaran de dueño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ellos le decían: arrepiéntanse, Cristo resucitó, y vengan y bautícense para que sean de ese Cristo que ha resucitado. Todos aquí se han bautizado, y los que no se han bautizado avancen, están para eso. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: mete aquí tus dedos y mira mis manos, y trae tus dedos, tu mano, y métela, éntrala en mi costado, y no sea incrédulo, tiene que creer. Yo pretendo que en esta noche ya, que usted entienda que lo que el mundo celebra hoy debe ser una motivación para usted para que crea. No debe ser una simple e histórica celebración. Debe ser una realidad que lo avive, que lo levante, que lo haga resurgir, que lo haga dinámico, que lo haga productivo. Lucas 24:4-6 dice: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. La Biblia no dice que eran ángeles, por lo menos en este versículo. Dicen que eran dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿De dónde salieron? No sé si era Moisés y si era él. No lo sé. No tengo con qué comprobarlo. Pero fueron dos que vinieron a traer un mensaje de esperanza a unos corazones confundidos. Si a esto que está un poquito afuera le agregamos que la Biblia habla de los dos testigos que vendrán a predicar y a cumplir una misión de proclamación, entonces nosotros diríamos: por esas dos personas probablemente fueran Elías y Enoc. Pero eso es probablemente. Hay poca referencia y recursos bíblicos más de lo mencionado. Yo creo que mejor que no quedemos ahí, que eran dos varones con vestiduras. ¿A qué venían? A traer un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Un mensaje de esperanza. Porque la esperanza de aquellas mujeres había muerto. La esperanza de los discípulos también murieron en la cruz y fueron a la tumba. Pero a los 3 días Jesús dijo: la esperanza de los que creen en mí no puede estar sepultada, tiene que estar libre para que ellos puedan vivir. Vinieron a ella, estaban apagadas, le faltaba energía, estaban debajo de los escombros de la soledad, del desamparo. Su maestro lo habían eliminado. No tenían ni la mínima motivación para seguir adelante. Incluso esto trajo un enfriamiento tan fuerte y una muerte tan profunda y un silencio
buscar sus redes para irse a pescar. Gloria a Dios. Murió nuestra esperanza. Aleluya. Murió el que nos resolvía los problemas. Murió el que nos daba de comer. Murió el que me sanaba. Murió el que me levantaba. No hay otra cosa más que irse a vivir la vida del huérfano. Aleluya. Pero esto estaba en el programa de Dios, determinado para salvar la vida de los desamparados. Venid a mí, todo lo que estáis trabajado, cansado, hastiado, y yo le haré descansar. Aleluya. Jesús resucitó. Yes, Lord. No está aquí. Aleluya. Ha resucitado. Y aún ellas estaban chocadas. Y como que y el mensajero les recuerda. Dice, acordaos de lo que él habló cuando aún estaba en Galilea. Aleluya. Hay gente que hay que vivirle acordando las cosas, porque los golpes que han recibido han sido tan fuertes y el sepulcro es tan profundo que se le olvidó lo que aprendieron. Y el apóstol Pedro dice, por esta razón yo no dejaré, en tanto que estoy en el cuerpo, no dejaré de repetirle a ustedes la misma cosa para que crearle conciencia, a fin de que cuando yo no esté, la conciencia le funcione y ustedes se recuerden de lo que se ha dicho de Dios. Aleluya. Los discípulos, usted puede alegar que tuvieron poco tiempo, que 3 años no era, la conciencia de 3 años no está madura. Y la conciencia de los discípulos no estaba madura, parece. Se le había olvidado lo que Cristo había, pero los mensajeros se lo recordaron. Y yo quiero dejarle esto también a ustedes aquí. Algunas veces en las congregaciones surgen voces que dicen, pero siempre predican lo mismo. Gloria a Dios. Pero ¿y por qué ese mensaje? ¿Por qué ese mensaje es para inconversos? Eso es para afuera. No, lo que pasa es que hay muertos que tienen que ser resucitados. Hay conciencia que hay que madurar. Hay mente que hay que abrirla. Cristo tiene que ser formado en vuestros corazones y nadie puede tener a Cristo formado en su corazón fuera de la palabra de Dios continuamente. Entonces cuidado con cuestionar el porqué de tantas repeticiones y réplicas positivas dentro de la iglesia. Son necesarias porque hay muertos, hay gente aplastado, hay gente debajo de los escombros que se están ahorrando el oxígeno, que hay que ir a sacarlo, y solo la palabra de Dios es el espíritu de rescate para ellos. Y eso lo puede hacer el Cristo resucitado. La palabra del Cristo resucitado puede lograr esto. Y buenos hermanos, el mensajero le dijo, no se acuerdan de lo que él le habló, aun cuando estaban en Galilea, y le citó el lugar para que ellos recordaran. Y cuando les recordó esto, entonces le dijo, salgan corriendo de aquí, que la resurrección de ustedes está allá. Vayan donde está la resurrección, váyanse a Galilea y allí lo encontrarán. Cuando fueron corriendo, que se encontraron, hubieron de las mujeres que querían ir a abrazar, porque era su resurrección. ¿En qué condición estás tú hoy? ¿Estás abrazando al Señor? ¿Estás viniendo al altar a darle sus abrazos? Asegurarte de que Él es la resurrección y la vida, y que sin Él no vamos a ninguna parte. Sin duda alguna, Cristo resucitó. Aferrarse, defender esta idea de fe,
da confianza y produce seguridad. La vida cristiana es cuestión de valentía, Señor. Esto no es para cobardes. Esto no es para los que se duermen o se quedan debajo de la presa. En ocasión hay que decirse a sí mismo: yo tengo que creer. No te rindas. Revélate ante la incredulidad. Sin embargo, nos da mucha fuerza 3 acontecimientos que tuvieron lugar en la historia y ministerio de Jesús. Y estos 3 son su nacimiento, su muerte y la resurrección. Ambos acontecimientos de estos trastornaron el mundo y hasta tinieblas produjeron, hasta cegaron las intenciones de los humanos traidores. Y debe destacarse que dicho acontecer comienza y termina de la misma manera. Su nacimiento, se anuncia su aparición. Isaías 9, capítulo 9, versos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Será un principado y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y los dilatados de su imperio, las ramificaciones de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David se sentará y sobre su reino, disponiéndose y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Todo esto porque el celo de Jehová de los ejércitos lo ha determinado hacerlo así. Dios determinó que tú y yo somos victoriosos. Aleluya. El segundo acontecimiento es la anticipación de su eliminación. La Biblia anticipa desde antemano, cientos de años antes que Cristo viniera. Ya ella decía que iba a suceder con él. Isaías 53:5 dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. El número 3, pero se garantiza su retorno, su reaparición. Hechos 1:11, y le dijeron: varones Galileo, hombres, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? ¿Cuál es el asombro que tienen? ¿Qué está pasando? ¿Se le olvidó lo que él dijo? ¿No entienden que eres todopoderoso, que ni la tierra lo puede retener, ni el cielo lo puede retener, que no hay nada, que no hay ley de gravedad? Jesús, este Jesús que fue tomado dentro de ustedes, arriba y llevado al cielo, vendrá de la misma manera como ustedes le han visto ir. Se espumó, pues así vendrá. Si hay algunos detalles aquí que a vuelo de pájaro, como dicen, o con mucha rapidez, yo quiero notar. ¿Qué pasó? Cuando Jesús es levantado, ninguna mano humana pudieron intervenir. Cuando Jesús es levantado, ningún enemigo lo pudo detener. Cuando Jesús es levantado, ningún cohete, ningún misil lo pudo derribar. Cuando Jesús es levantado, ninguna influencia del infierno lo pudo alcanzar. Mi pregunta es: ¿quería el diablo que Jesús se fuera de esa manera? Ya el diablo había tenido la derrota del sepulcro, y ahora con el levantamiento sufre otro revés, otra derrota. Y tengo una noticia para usted: y cuando venga en su gloria, el diablo tiene otra derrota.
Así que el diablo ha sido derrotado, derrotado y derrotado. Está abajo. Diga lo que diga, salte lo que salte. El Cristo crucificado y resucitado lo derrotó. Y usted y yo tenemos el poder para derrotarlo también. ¿Por qué miran al cielo? No se preocupen. Y lo último que dice este versículo es: de la misma manera, así, campante y sonante, libre de todo, que ustedes vieron que se fue y la fuerza de la gravedad se apartó, así mismo volverá. Y vendrá, aleluya. Apocalipsis, en una figura demostrativa, imaginable, dice: y vi una gran señal en el cielo, un jinete en un gran caballo blanco, vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, aleluya. Y le seguía una multitud también con lino resplandeciente. Y la única señal de que había peleado era el nombre escrito en su muslo, que decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es una señal de que el diablo sufrirá la tercera. Pero los creyentes vendrán con el resucitado. Yo no quiero que usted esté fuera de ese viaje. Quiero que usted participe de él. La verdad es que cada acontecer de esto ocurre fuera de los pronósticos humanos. Nótese que su venida, su ida y su retorno se dan de manera inesperada. Su venida fue lo contrario de lo que se esperaba. ¿Cómo esperaban los reyes de la tierra lo mismo del pueblo de él? El liderazgo, ¿cómo lo esperaban? Como el rey de la silla de oro. ¿Cómo vino? Como el mendigo del pesebre. ¿Qué diferencia? Su ida deja admirado a los que aún creían en él. Imagínense lo demás. Lo admira. Y su retorno tiene dos componentes: para crear mayor problema a los desgraciados. Ustedes saben cuáles son los desgraciados. Los que se quedaron cuando la iglesia se fue. Esos son los desgraciados. El levantamiento de la iglesia indica el término del tiempo de la gracia. Gloria a Dios. Se fue la iglesia, se fue la gracia. Por eso es que hay que aprovechar ahora. Por eso es que hay que aprovechar ahora. Oye, una cosa: estudia, haz lo que quieres, conviértete en científico, sube a la luna, crea satélites, pero no te descuides de tu vida espiritual, porque el verdadero cohete que te llevará a la presencia del Señor es el levantamiento de la iglesia. Dos elementos: se desconoce la fecha. Y ahora todo el mundo, nosotros estamos: Cristo viene, y lo están dudando. Cristo viene y no lo pueden creer. No hay fecha. ¿Cuándo es? Ni nosotros sabemos. Y por eso hay muchos también dentro de la iglesia que no saben. Y como no saben, no creen en eso. Sí, porque es difícil usted creer en lo que usted no puede palpar, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Nadie sabe la fecha. Y esto, su venida, cuando aparezca sin fecha, sin pronóstico, sin aviso, sin descubrimiento, usted duda que existan algunos aparatos espaciales que estén de manera oculta y silenciosa
por el aviso que tienen de los evangélicos que Cristo venga. ¿Usted duda que los científicos hayan creado algún aparato, alguna máquina para detectar cuando Cristo venga? ¿Usted duda eso? Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Ahora de lo que yo estoy seguro que serán frustrados. El aparato, si lo han creado, se le va a dormir en el espacio. Y le va a pasar como a los dioses de Baal y los de la gente de Baal y de Acera, que cuando se necesitaba un milagro se quedaron dormidos. No reaccionaban. Gloria a Dios. Y así le pasará si es que lo hay. Aleluya. Creará confusión su venida. Apocalipsis dice que lo peor es que todo ojo le verá. Y que la venida es pública. Y que todo, y será en lo alto. Y de todas las naciones lo van a ver. Y van a salir los satélites. Y los pueblos llenos de miedo le van a exigir a los gobiernos y a los emperadores. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los descubrimientos? Sálvanos de esto. Porque el Señor, cuando venga, para los que venimos con Él es gloria. Pero para los que están aquí es confusión y vergüenza, dolor y preocupación. Entonces, los adversarios quedarán en la confusión de condenación. No podrán escapar a esto. Mis hermanos, yo termino en 3 minutos. ¿Qué crea el miedo? La falta de conocimiento. ¿Cómo se siente la gente amenazada? Y esto fue lo que sintió el liderazgo de la gobernanza rancia y necia de los tiempos de Jesús. La Biblia dice que Jesús obraba maravilla y hablaba bien, como quien tiene autoridad, paralizaba el viento, detenía los males, sanaba las enfermedades, levantaba a los caídos, y ellos no resistían esto. ¿Qué causó desde el punto de vista humano la muerte de Cristo? Su obra. La gente de su tiempo no pudieron congeniar con la obra de Dios. La obra de Dios les pareció locura. Pero yo termino diciéndole que esa misma obra está sobre nosotros. Cuando Cristo resucitó, Él se fue. ¿Y en qué nos dejó aquí? Para que el poder de la resurrección también levante a los caídos a través de la iglesia. Así que en esta noche yo le estoy diciendo a la iglesia: hay que levantarse porque estamos resucitados. Hay que resurgir porque estamos resucitados. Hay que proclamar el mensaje de la renovación, del avivamiento y del renacimiento. Y decirle a la gente: Cristo resucitó y todo el que cree en Él también es resucitado para gloria de Dios. Póngase sobre su pie.